Hoy vamos a hacer un resumen del Sermón del Monte, por eso se llama el sermón de hoy, se llama la introducción al Sermón del Monte, y vamos a estar mirando hoy como un panorama general, y ya dentro de 8 días iniciamos con la primera bienaventuranza o varias, pero este sermón se demora harto, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, nos va a tomar siempre un tiempito. Nos va a tomar un tiempito hacerlo, pero no hay afán, no tenemos afán, nos espera la eternidad, entonces no hay afán. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1-2. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Padre, gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos que tú asistas a esta reunión y nos asistas a nosotros. Que nos des el entendimiento, la capacidad de ver la palabra, la capacidad de interpretar correctamente, Señor. Sobre todo, ser edificados este día, ser exhortados si es necesario, ser consolados en la palabra, pero siempre, Señor, siempre dándote la gloria en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Introducción al Sermón del Monte. La importancia de este sermón en la vida de la iglesia es fundamental para que el creyente tenga una vida práctica. Es decir, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 tiene lo que algunos han llamado un retrato de Cristo, es decir, el carácter de Cristo manifestado ¿a quién? A la iglesia, a nosotros. La iglesia cristiana está en una crisis en este momento en cuanto al conocimiento de las escrituras. Se calcula que en Colombia en Bogotá puede haber 1 millón o más de 1 millón de personas que los domingos se desplazan hacia las iglesias. La pregunta es: ¿cuántas de esas personas conocen las escrituras? ¿Cuántas de esas personas vuelven a su casa convencidos que necesitan llevar una vida santa, que necesitan llevar una vida que glorifique al Señor? Eso es lo más importante. La iglesia está llena de carnalidad, de pereza y de saber cuáles son las pautas o demandas que Dios tiene para su pueblo. Por eso la iglesia requiere en este tiempo que el púlpito sea un púlpito bíblico, que sea un púlpito donde se habla la palabra, se exalta a Dios, se humilla al pecador y se promueve la santidad. Si evaluamos la iglesia actual, ha caído en superficialidad, ha dejado de ser lo que la Biblia dice de ella, y es bueno mirar la historia de la iglesia para ver qué ha pasado en tiempos anteriores. La falta de santidad, de santificación, hace más difícil la tarea, retrasa mucho lo que Dios quiere hacer con su pueblo. La iglesia primitiva, los creyentes, su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de caminar, su manera de administrar la vida era absolutamente diferente al mundo. El mundo los conocía y tenía 2 opciones: los amaba o los rechazaba. Los amaba porque eran santos o los rechazaba porque eran ¿qué? Santos. No había un término medio y el mundo se daba cuenta. De hecho, la Biblia dice que el mundo los aborreció y dice que ellos trastornaron el mundo, y el mundo se refiere al libro de Hechos, los primeros 50, 60 años de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que descubramos cómo en este tiempo la iglesia puede seguir siendo una iglesia de testimonio, una iglesia que vive la Biblia, que la respeta, que la ama. Una de las cosas difíciles de este tiempo es el trato que se le está dando a la Biblia en las iglesias, la forma en que la leemos, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo invertimos leyéndola? ¿Cuánto tiempo invertimos estudiándola? ¿Y con qué corazón lo hacemos? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado en alguna vez de mi vida en todos estos años que leo la Biblia y como que no recuerdo qué leí por la tarde. No sé si a usted le pasa o solo a mí. Como que fue un día más y voy en mi rutina. ¿Sí? Algunos leen 3 capítulos al día, otros 5, otros 7, y hemos aprendido en la iglesia a leer la Biblia en orden, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, si yo le pregunto a los miembros de la iglesia ¿dónde va?, ellos me dicen voy en tal libro. Pero a veces también eso se vuelve ¿qué? Una rutina.
no nos detenemos a pensar un momento, a leer. Cuando eso le pase, le aconsejo algo: deténgase y devuélvase y vuelva y empiece despacio. Si usted está leyendo y en un momento dado cae en cuenta que no está leyendo, sino que está haciendo su ejercicio diario, su rutina, porque es una rutina como trabajar, como desayunar, como comer y almorzar, entonces deténgase y empiece a leer despacio, con puntos, despacito. Y tal vez ahí llegue el entendimiento de la palabra. Nada sabemos de Dios y de la vida cristiana en un sentido verdadero sin la Biblia. Todo lo que el ser humano pueda saber de Dios tiene que saberlo a través de ¿qué? De la Biblia, no hay otra manera. Podemos sacar conclusiones de la naturaleza, es decir, de lo que vemos, de la creación. También hay gente que se basa en experiencias místicas, que tembló, que se cayó, que se le paró el pelo. Todas esas cosas de pronto pueden suceder una vez que otra, pero resulta que eso es pasajero. Lo que permanece, ¿qué es? La palabra. Está ahí en su almohada, ahí en su mesa de noche, ahí en la biblioteca, en el escritorio, y usted puede ir a ella cada vez, mientras que usted no puede ir a su experiencia mística. Si usted un día dice, no, es que yo estaba en el cuarto y sentí la presencia de Dios, yo tengo que creerle. Yo no estoy diciendo que no pueda pasar, estoy diciéndole que no se base en eso para su vida cristiana. Tiene que volver a ir ¿a qué? A la palabra, a la escritura, tiene que volver a ir. Como siempre que estamos hablando de la exposición bíblica, es necesario decir que el Sermón del Monte, o sea, voy a decir lo que no es el Sermón del Monte. No es un mensaje moralista. Para los que de pronto no saben qué es el término moralista, es decir, no es un mensaje que le enseña a hacer cosas para que le vaya bien en la vida. Ese no es el mensaje del Sermón del Monte. Tampoco es algo sobre la ley, es decir, no es una ley impuesta. Al contrario, es la revelación de la ley que el Señor Jesucristo está haciendo. Por eso Él usa varias veces la frase, a vosotros os fue ¿qué? Dicho, pero yo os digo. Él usa varias veces esa frase en el sermón. Es decir, no es la ley, sino es la explicación de la ley lo que el Señor va a hacer. Tampoco está basado en algo dispensacional. ¿Qué es dispensacional? Tiempos. Es decir, algunos estudiosos dicen que este sermón es para el reino futuro, cuando Dios venga y seamos levantados de la tierra. No, allá no lo vamos a necesitar. ¿Dónde lo necesitamos? Acá necesitamos el Sermón del Monte. En otras palabras, no se nos dice en el Sermón del Monte, vivan así y serán cristianos. Más bien se nos dice lo siguiente: como cristianos, vivan así. Anote esa frase, no se nos dice vivan así y sean cristianos y serán cristianos, más bien se nos dice como son cristianos, vivan así. Si usted quiere saber cómo debe vivir un cristiano, le recomiendo que lea el Sermón del Monte toda la vida, porque ese es el sermón que Dios dejó establecido para la vida ¿de quién? De los cristianos. Escuche esto que enseña el Sermón del Monte, que luego lo vamos a ver cuando él habla del perdón. Acuérdese que hoy es un panorama general para introducirnos en él y empezar a escudriñarlo lentamente. Una pregunta: ¿enseña acaso el Sermón del Monte que soy perdonado solo por haber perdonado? No, lo que se enseña es, y debemos tomar esa enseñanza con seriedad, que si no perdono, yo tampoco soy perdonado. Eso enseña el Sermón del Monte. ¿Sí ve la diferencia? Hay gente que perdona porque quiere ponerse, como ganarse un favor de Dios y decir, no, yo perdono, pero porque pues yo también quiero que Dios me perdone. Es al contrario, ya fuimos perdonados, entonces debemos ¿qué? Perdonar. Vamos a explicarlo más esa frase porque es muy interesante. El que se ha visto como pecador culpable y vil delante de Dios, sabe que su única esperanza del cielo es que Dios lo haya perdonado, no tiene más esperanza. El que de verdad ve, sabe y cree esto, no puede negarse a perdonar a otro. Lo repito, aquella persona que se ve ante Dios como un culpable, como un pecador vil delante de Dios, sabe que la única esperanza en esta tierra es ¿qué? El perdón de Dios.
que Dios lo perdone como pecador. Y si él ve esa verdad y la cree realmente, él nunca se negará a perdonar a otro. Es decir, el perdón es uno de los actos más grandes de un cristiano. ¿Por qué? ¿Porque es mejor o porque es buena gente? No, porque evidencia que Cristo está en su vida. Porque de hecho no puede perdonar si no es porque ¿qué? Porque Cristo vive en él. El que ha sido de verdad perdonado y lo sabe, es el que perdona. Esto es lo que significa el Sermón del Monte en cuanto al perdón. Entonces, esa era la introducción. Vamos a mirar unos puntos importantes y vamos a desglosar esos dos versículos en el resto del sermón en 4 encabezados. Lo primero que vamos a mirar era quién era el predicador. ¿Quién era el predicador? ¿Por qué? Porque la primera frase dice, viendo la multitud. Viendo la multitud, subió al monte, dice. Hay muchos temas en este sermón, son bastantes. Muchas cosas que debemos hacer los cristianos. Pero lo más importante, escuche, es quién lo dijo. Ya saben quién lo dijo, ¿no? El Señor Jesucristo. El peso de las palabras son las palabras del Mesías, son las palabras de aquel que iba a morir en la cruz. En capítulo 1 vimos la genealogía, cómo él se presenta como rey, cómo tiene derecho legal a ser rey y cómo tiene una herencia física también del linaje de David. En capítulo 2 vimos la visita de los magos, la matanza de los niños. En capítulo 3 vimos su bautismo, en capítulo 4 su tentación y hace 8 días un tema espectacular. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba el tema? Un llamado a la evangelización, que es un llamado para la iglesia. Y hoy vamos a estar mirando acá esta parte de quién era el predicador. Él vio la multitud, quiere decir el Señor siempre estaba atento a la necesidad de la gente. Todos aquellos que lo rodeaban siempre recibieron algo de él. En Mateo 9:36 nos dice que tuvo compasión de las multitudes porque los vio dispersos, porque los vio como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. El corazón del Señor estaba lleno de compasión por los perdidos y al ver todas esas personas que lo seguían, quiso proveer para la iglesia personas, las cuales les enseñó acerca de la vida del reino. La compasión del Señor Jesucristo no está basada solamente en su sermón, va más allá. La compasión del Señor Jesucristo es que Él escoge unos discípulos para enseñarles cómo debían ellos predicar el evangelio del reino y nosotros, como hablábamos hace 8 días, nosotros somos fruto de la predicación del Señor Jesucristo. ¿Quién siguió predicando? Los apóstoles. ¿Quién predicó después de los apóstoles? La iglesia primitiva. ¿Quién siguió predicando? Los padres de la iglesia en los primeros siglos. ¿Quién siguió predicando? Los reformadores en el siglo XV y XVII. ¿Y quién sigue predicando? La iglesia. El mensaje ha sido el mismo y será el mismo solo porque él vio la multitud y podíamos añadir ahí una paráfrasis, tuvo compasión de todas esas personas. El corazón del Señor era lleno de compasión por los perdidos. Al ver estas personas que lo seguían, quiso hacer algo. La hora había llegado para desplegar su sabiduría en este sermón. Esos 2 capítulos son solo la sabiduría de Dios perfecta. Algunos han dicho que este sermón es la obra homilética más perfecta que exista. Es decir, la predicación más poderosa. ¿Qué es homilética? Predicación, oratoria. Dice que él no necesitó comentarios como los predicadores, como a nosotros nos toca estudiar. No necesitó exégesis, no necesitó hermenéutica ni escuela bíblica. Era Dios hecho hombre. Era Dios dando el mensaje a aquellos que él amaba, porque a través de ese sermón está amando a todos los descarriados, a todos los miserables, a todos los pobres, a todos los ciegos y a todos los muertos sin Cristo. Este sermón se multiplica en miles de mensajes desde ese día hasta hoy. Mire la siguiente frase, subió al monte. Entonces, ¿quién era el predicador? El Señor Jesucristo. Subió al monte, vamos frase por frase, acuérdense.
Algunos dicen que es una alusión a Moisés cuando subió al monte Sinaí a recibir la ley. Moisés sube al monte Sinaí a recibir la ley en Éxodo y el Señor Jesús sube al monte a recibir la ley, no, a dar la ley, a dar la ley que él traía, no la ley del Antiguo Testamento, sino a cumplir la ley. Y él dice, yo no vine para abrogar la ley, sino para ¿qué? Cumplirla. Él dice que él vino a mostrarle a los hombres que era posible vivir los mandamientos, los 10 mandamientos. Y sube al monte y algunos dicen que se puede hacer una alusión a Moisés. Hay un contraste que el Señor va a hacer entre la ley de Moisés y el evangelio de la gracia. Entonces, para cerrar ese primer encabezado, el mejor predicador subió al monte para dar su discurso. Sube allí para dar su discurso. Segundo, ¿para quién era el mensaje? Versículo 1b. Y sentándose vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. El acto de sentarse es importante. La Biblia no tiene una sola palabra que no se deba estudiar. El acto de sentarse quiere decir que él enseñaba como los maestros de su época. Los maestros y los rabinos se sentaban para enseñar, pero también hay otro detalle y es la duración del mensaje. Acuérdense que estamos estudiando 2 capítulos y que fue un solo sermón, es decir, un solo instante, y ahí empiezan a reunirse personas. ¿Quieren mirar el contexto de 4:25? Mateo 4:25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Quiénes eran esas personas? La multitud del sermón del monte. Esa es la multitud que él vio. Su predicación había dado fruto y ahora venían ¿a qué? A escucharlo en el monte. El pasaje dice que el Señor vio una multitud y luego se sentó. Vinieron a él los discípulos. El mensaje era para ellos. ¿Para quién era el mensaje? Para sus discípulos. Pero, obvio, en medio de sus discípulos empezó a llegar más gente. Le voy a poner la historia para que usted pueda imaginar un poquito y entrar a la historia. El Señor Jesús sube al monte a predicar y empieza a hablar a sus discípulos y empieza a sumarse gente, empieza a llegar más y más personas y él sigue predicando y seguía llegando más gente y se hizo una multitud. Ahorita vamos a ver quiénes estaban allá en esa multitud, qué personas estaban en esa multitud. Para los que ya habían sido llamados, ¿se acuerda el mensaje de hace 8 días? ¿A quién llamó? A los discípulos, a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, 4 hermanos. Importante esto, discípulos, no apóstoles. Todavía no han sido nombrados como apóstoles, discípulos. Los nombra como apóstoles en Mateo 10. Todavía no han sido nombrados como apóstoles. Es decir, allí habían discípulos. Escuche esto, quizás podrían estar los 12, sí, pero había mucha más gente que también eran discípulos. El Señor no tuvo 12 discípulos, tuvo 12 ¿qué? Apóstoles. Los discípulos eran más y ahorita lo vamos a mostrar por la Biblia que habían muchos discípulos del Señor. La palabra discípulos, antes de mirar eso, miremos qué significa la palabra discípulos. Estudiantes, aprendices. En griego, mateiteis, con la H en la mitad de la T, la primera T. Mateiteis, y se concibe como la designación de alguien que se halla en relación de discípulo con otra persona y es instruido por ella. Personas que se sometían a Cristo para ser ¿qué? Instruidos, igual que pasa en la iglesia. Así la gente se somete voluntariamente para ser ¿qué? Instruidas. Semejante relación era conocida en los tiempos del Antiguo Testamento porque los escribas, los fariseos y los rabinos tenían discípulos. Juan Bautista tenía discípulos. ¿Quién era discípulo de Juan y se volvió discípulo de Jesús? Juan y Andrés, eran 2, Juan y Andrés.
que son los que vimos en el sermón pasado que estaban por ahí. Y en Juan 1 aparece que ellos estaban con Juan, vieron a Jesús y se fueron a ver dónde vivía Jesús. Dice que estas personas eran instruidos en las escrituras y en las tradiciones de los padres. Los discípulos de los rabinos los instruían ¿en qué? En la ley. Jesús los va a instruir ¿en qué? En el evangelio. Este sermón no fue para los 12 apóstoles, como les dije ahorita, y vamos a mirar quiénes más estaban ahí según las escrituras. Vamos a Mateo 10:1, Mateo 10:1, para que usted mire la lista de los discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí nos da los nombres de los 12, no los voy a leer porque usted como se lo sabe, ¿sí? Entonces yo no los voy a leer por eso. Lo leo, los 12. Dice, primero ¿quién? Simón. Siempre Simón es Simón. Note que ¿cómo lo llama el Señor? Simón. Todavía no lo llama Pedro. Y vamos en 10 capítulos de Mateo, o sea que hay un proceso en la vida de Simón para volverse ¿en quién? Pedro. Luego dice Andrés su hermano, que era el evangelista, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, los que dejaron las redes la semana pasada. ¿Alguien dejó las redes la semana pasada? Bueno, dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Ellos son los 12 apóstoles, discípulos que se volvieron ¿qué? Apóstoles. Ellos estaban ahí, probablemente porque ya lleva más de un año predicando y están ahí. Ahora, mire quién más están ahí. Lucas 10:1, acompáñenme a Lucas 10:1. Pretendo mostrar que los discípulos no eran 12, sino eran mucha gente. Lucas 10:1. Después de estas cosas, si usted quiere entender el versículo, solo lea capítulo 1 de Lucas hasta el 9 y entiende después de cuáles cosas. ¿Listo? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros ¿qué? 70. Y los envió a predicar de 2 en 2. 70 más 12, 82. Ya esa es una pequeña multitud. Ahora sigamos. Hechos 1:15. Hechos 1:15 dice lo siguiente. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos habían en el aposento? 120. ¿De dónde aparecieron? Pues del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ellos son el fruto de todas esas predicaciones, incluyendo ¿qué? El sermón del monte. Pero hay más. Primera de Corintios 15:6. Primera de Corintios 15:6. Mire lo que dice. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 hermanos a la vez. Más de 500. No dice que 500. El término está exacto ahí. Más de 500. Entonces se calcula que el ministerio del Señor Jesús en 3 años y medio pudo haber sido un promedio de 600 personas. Hermanos. Si la Biblia los llama hermanos, es porque eran salvos. Pero ese no es el problema. Vamos al problema. El problema es que hay más de 600 que lo escucharon. El sermón. Están los que fueron sanados, los que recibieron milagros y los que le crucificaron dentro de la multitud que gritaba que crucifícale. Y hay otros que es el que más me duele a mí, pero tengo que leerlo. Mateo 7, 22, 23. Ellos también estaban ahí y son los que van a ir al infierno. Amén. Tranquilos que también ellos estaban ahí. 7, 22, 23. Leamos desde el 21 para entender. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Él está predicando en Mateo 7 y ese es el mismo sermón del monte, es la misma predicación.
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos también escucharon el sermón del monte. Ellos estaban ahí. ¿Ustedes creen que el Señor lo dijo por jugar? ¿O cree que se lo dijo solo a los discípulos? Él lo dijo porque muchas de esas personas van a ser juzgadas con ese sermón. Quizás es el único sermón que escucharon en su vida respecto al evangelio, y con ese sermón van a ser llamados el día del juicio. Y el mismo Señor va a decir: ustedes estaban ese día y yo dije que aquellos que no me conocieran no podían entrar al reino de los cielos. Aunque habían muchas personas, escuche, todo ese grupo podría estar allí, son miles. Las dos multitudes que el Señor reúne son 5,000 hombres y en otra 4,000, sin contar hombres y mujeres. Niños y mujeres. Entonces había muchas personas, pero el mensaje era para aquellos que habrían de ser ¿qué? Salvos. Y les está diciendo cómo deben ser sus vidas, la cual el mismo Señor da. Él dice: yo le doy a usted vida nueva, le doy vida eterna, pero también le enseño cómo vivir a través de la palabra de Dios. No era algo imposible, no es algo gravoso, iglesia, no, simplemente es la voluntad revelada para su pueblo. Es decir, las escrituras se revelan al corazón de un hombre, de una mujer, de una familia, y las escrituras se pueden respetar y se pueden vivir. Demanda una relación ¿con quién? Con el Señor. Tercero, entonces vamos hasta ahí. Ya vimos quién fue el predicador, que fue aquel que vio la multitud, que es el Señor Jesucristo. Ya vimos para quién es el mensaje. Ahora vamos a mirar cuál fue el mensaje. Versículo 2. Y aquí vamos a hacer el resumen pequeño del Sermón del Monte. Abriendo su boca, ¿qué? Les enseñaba diciendo. Imagínense la escena: ver al maestro. Abrió su boca. ¿Cómo será si la Biblia dice para nosotros, dice: abre tu boca que yo la llenaré? ¿Cómo será que él abrió sus labios y empezó a desplegar toda la revelación que él traía? Todo esto es la revelación de Dios para la iglesia que se iba ¿a qué? A establecer. La iglesia no está ahí todavía establecida. Se está levantando la iglesia. Luego se va a establecer con los apóstoles. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es sencillo. Es el evangelio del reino. Ese es el mensaje de los dos capítulos. Un mensaje que contiene diversos temas, todos relacionados a la vida del creyente, de aquellos que han sido salvos. Y aquí hago un paréntesis. Si alguien no ha sido salvo en este lugar, Dios puede salvarle. Por la gracia, por la misericordia. Le es necesario nacer de nuevo. Y el Señor puede salvarle, porque el hecho de estar expuesto al sermón es porque Dios le trajo con un propósito para salvarle. Son 2 capítulos que nos llevan a estudiar acerca de la vida práctica, donde la teoría se desvanece. ¿De qué te sirve la teoría si no puedes perdonar? ¿De qué te sirve la teoría si no puedes amar? ¿De qué sirve leer los libros y estudios y escuchar sermones e ir a la iglesia si no podemos vivir lo que el sermón dice? Esa es la cuestión. ¿De qué nos sirve? Es decir, cuando usted tiene un problema en casa, su teoría se acaba. Cuando tiene un problema con sus hijos, su teoría se acaba. ¿Necesita a quién? A Cristo. Necesita la misericordia revelada. Que el Señor tenga misericordia y obre internamente en los corazones. El sermón del monte es para vidas que han sido transformadas internamente y ahora lo expresan como externamente. Dios no está buscando cerebros, busca corazón. Dios no busca religiosos, busca vidas espirituales. Dios no busca oidores, busca ¿qué? Hacedores. Dios busca personas
que por ser hijos de Dios su único deseo es obedecer la palabra de su Padre. Eso busca el Señor en el Sermón del Monte. La idea clave del Sermón del Monte es que el mensaje y la obra del Rey son ante todo internas, como le dije ahorita, no externas. Son espirituales y no morales. No son sociales ni políticas, son absolutamente espirituales. Aquí no estamos hablando de una reforma social, ni de cambiar a Colombia para Cristo, ni de ganar al mundo para Cristo, no. Aquí no estamos diciendo que las multitudes van a seguir a Jesús en Colombia, no. Aquí estamos diciendo que solo aquellos que han sido llamados por Dios desde antes de la fundación del mundo escucharán la voz de la palabra, vendrán y serán ¿qué? Salvos. Y Dios los añadirá ¿dónde? A la iglesia, a esta o a cualquier otra iglesia, no hay problema. Siempre y cuando sean salvos, Dios los va a guiar a ser pastoreados, a ser edificados. Hoy veremos por encima cómo está dividido el Sermón del Monte, que es la misma manera como lo vamos a estudiar. Hoy vamos a ver un bosquejo pequeño del Sermón del Monte y lo hemos dividido en varias partes. Antes de mirar esas partes, el sermón es como una pieza musical donde todo es importante. ¿Se oye la música cuando tocamos? De pronto alguno que tenga muy buen oído pues escucha los errores, porque los hay. Nos podemos equivocar en las notas, los que cantan, en las entradas, pero así es el Sermón del Monte, es una sola pieza, todo es importante, hay armonía entre los temas que se tratan, pero lo más importante, escuche, hay música para los oídos de los creyentes, hay revelación y hay entendimiento. Entonces vamos a ver varias cosas. La primera, vamos a ver primero las bienaventuranzas y las vamos a dividir en dos partes. Lo primero está del versículo 3 al 10. Acuérdense que esto es panorámico. Ya luego vamos a introducirnos a estudiar cada tema de estos. Lo primero es lo que debe ser un cristiano. Versículo 3 al 10. Eso es lo que debe ser un cristiano. Si ve que no es toda la Biblia, no son los 66 libros, para que no se preocupe, ni se cargue y diga, uy, ¿cómo me aprendo la Biblia? Dedíquese a aprenderse esos versículos del 3 al 10, las bienaventuranzas. Miremos una por encima, o la primera para bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se la voy a parafrasear y entre 8 días la vamos a estudiar. Bienaventurados los que se declaran en bancarrota espiritual. Aquellos que reconocen que nunca podrán ser cambiados a menos que Dios intervenga en sus corazones. Bienaventurados los que entienden que son débiles, que no tienen fuerzas para vivir una vida correcta y que necesitan venir a Cristo cada día. Bienaventurados aquellos que reconocen que son orgullosos y soberbios y necesitan ser quebrantados para ser ¿qué? Humildes. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tranquilo que no le van a quitar la plata. Bueno, no se trata de la plata, se trata del corazón. ¿Pobres en qué? En espíritu. No está diciendo pobres que no tienen que comer, que visten mal, no. Pobres en espíritu. Que su espíritu se quebranta en solo saber que es un pecador y que necesita perdón todos los días. Luego, la siguiente parte es lo que puede pasar si es así. Y esta es una excelente noticia, iglesia, le va a gustar mucho la noticia. Lo que puede pasar si es así. Se lo leo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el 10. Pero mire lo que puede pasar. Bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen, os persigan. ¿Qué dice más? Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los primeros versículos le dicen a usted lo que debe hacer y segundo le dicen lo que va a pasar. Es una buena noticia. ¿Qué va a pasar? Que no le va a caer bien a todo el mundo, que va a tener luchas y dificultades. ¿Cuántos dicen amén?
No somos la iglesia amenista, pero a veces hay que decir amén. Sobre todo cuando es difícil entender esa recompensa. Ah, no, yo pensé que era otra recompensa. No, esa es la recompensa por una vida bienaventurada. Pero lo interesante es como dice el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Y dice, porque así persiguieron a los profetas. Una señal de que el evangelio esté en la tierra es cuando los cristianos no pasen desapercibidos en el mundo. Ese día el evangelio de Cristo ha llegado a la tierra en su plenitud y tal vez ha sido predicado. Hasta ahora estamos en la tarea de ¿qué? Predicarlo. Pero no se ha manifestado porque el cristiano es igual al mundo, no hay diferencia. Cuando el cristiano se ha rechazado por el mundo, Cristo está presente en la tierra. B, habla de todos los habitantes del reino, habla a todos los habitantes del reino, del capítulo 5, versículos 12 al 16, otro tema. Y les dice que ellos son la sal del mundo, que ellos son la luz del mundo. Entonces, primero dice quiénes somos y ahora dice cómo relacionarnos con el mundo, siendo ¿qué? Luz y sal. Ya saben lo que dicen los versículos, ¿no? Que si la sal se pierde, no sirve para nada. ¿Cuántos han tenido que botar sal, literalmente, porque se daña, se moja y no sirve? O sea, no sirve para nada. O sea, la sal solo tiene un uso, ¿cuál? Dar sabor, no más. Usted no la usa para otra cosa, ni para maquillarse, ni para nada. O sea, la sal solo tiene un uso, ¿qué? Dar sabor. Ayuda a ¿qué? A conservar para que la comida no se pudra. ¿Sabe qué hace el cristiano? Ayuda a conservar para que la tierra no se pudra más de lo que está podrida. La tierra está podrida de pecado, la tierra está podrida de maldad, se respira maldad día y noche en la tierra. ¿Y sabe por qué no se pudre más? Porque hay sal, y la sal es la iglesia, es la que le da sabor a la tierra. Y la luz del mundo es la iglesia, es la que hace que en las tinieblas resplandezca una voz de esperanza en el corazón de los seres humanos. Tercero, la ley correcta, la ley y la correcta interpretación del 13 al 48, de 5:13, no, perdón, es de 5:17 al 48, Jesús y la ley, 5:17 al 48. Es decir, el resto del capítulo 5 el Señor va a hablar de la ley y una correcta interpretación. Escuche, esto es uno de los grandes problemas de las iglesias hoy en día. La pregunta que todo el mundo hace, ¿estamos bajo la ley o no? No, no estamos bajo la ley. ¿Estamos bajo qué? Bajo la gracia. Pero eso no quiere decir que no debamos ¿qué? Procurar obedecer la ley. Si usted dice, no, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, ¿usted puede matar? No, usted no puede matar. Porque aunque usted no está bajo la ley, debe procurar respetar la ley. A eso es lo que se refiere. Ah, yo no estoy bajo la ley, ¿puedo adulterar? No, no estamos bajo la ley, pero debemos procurar vivir esa ley, que se vive ¿por qué? Por gracia. El Señor nos ayuda. O cuarto, ¿cómo buscar el reino de Dios constantemente? Capítulo 6 se dedica a enseñarnos cómo buscarlo. Alguien dirá luego, ya no lo tengo. Sí, pero hay que buscarlo todos los días. Usted tiene un contrato de trabajo por un año, entonces ya no va a trabajar. Tiene que ir a trabajar. Aunque firmó el contrato por un año, ahora tiene que cumplir esos días. Así pasa. El cristiano, Dios lo salva al creyente, lo mete en el reino, pero ahora le dice, busque mi reino, aprenda. ¿Y cómo aprende? Orando. Ahí está Mateo 6, Jesús y la oración, el capítulo, versículo 5. Luego le habla del ayuno en versículo 16. Entonces se ora, se ayuna. Luego le dice que haga tesoros en el cielo, que no haga tesoros en la tierra. Y ahí lo va llevando poco a poco. Le enseña cómo guardar el corazón. Dice, la lámpara del ojo del cuerpo es ¿qué? El ojo. Estamos en un tiempo donde nos contaminamos. Solo prender la televisión ya uno se contamina. Hay que orar. Solo mirar la publicidad ya uno se contamina. Decían que para vender una crema dental sale una mujer desnuda, y a veces es cierto.
o con pequeñas ropas para no exagerar. Eso. Entonces, estamos en esa época y hay que guardar los ojos de lo que vemos. También habla ahí habla de Dios y las riquezas, y esto es muy importante. ¿Qué amamos más que a Dios? ¿Qué deseamos más que a Dios? Y aquí hablamos de algo también, y es que en el capítulo 6 el Señor le está hablando a creyentes que viven en la presencia de Dios. Oran, leen, ayunan, se santifican. Y les está diciendo cómo guardar su corazón. Guárdense de esto, de Dios, dice guárdense de las riquezas, y luego les dice guárdense del afán y la ansiedad. Quiero leer el último versículo del capítulo 6, que es versículo 34. Así que no os afanéis. ¿Alguien tiene afán? Entonces ya se le quita el afán con ese versículo. Así que no os afanéis por el predicador, no mentiras, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Quiero enseñar esto porque es muy común citar el versículo hasta ahí nomás, hasta ahí. Siempre nos comemos el último pedacito, casi nadie se lo sabe. El último pedacito es el más interesante. Dice, basta a cada día su propio mal. Es decir, hay un mal que puede pasar en el día a cualquier persona. No le agregue más con sus pecados. Eso es lo que quiere decir. No le agregue más con su manera de vivir incorrecta. Ya hay algo que puede pasar dentro de la voluntad de Dios. Las luchas, las batallas, las crisis que tenemos. Y por eso dice, basta a cada día, ¿qué? Su propio mal. Dios ya asignó ciertas cosas que van a pasar en la vida del creyente. Dice, no quiero sumarle más. Viva como le estoy enseñando, porque ya hay algo que va a pasar. Si no vive así, tal vez puedan pasar otras cosas por su desobediencia. Diversos temas que describen el reino en el capítulo 7 del 1 al 29, muy interesantes por cierto. Encontramos cómo tratar a los hombres en cuanto a su pecado, capítulo 7 versículo 1. Cómo tratar a los hombres frente a su pecado. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Usted quiere juzgar el pecado de alguien? Le voy a decir a quién debe usted juzgar. Bueno, a usted. Júzguese usted. Cuando usted haga su juicio correcto, créame que no le quedan ganas de juzgar a nadie. Cuando usted mire la viga, no encuentra la paja en el hermano, ni encuentra la paja en el pastor, ni encuentra la paja en la esposa, ni en el esposo, y me la sé con todos. Bueno, no la encuentra, porque la viga lo avergüenza. Usted se mete en su corazón y dice, mejor no voy a juzgar, voy a tratar a los hombres como dice la Biblia. Está la regla de oro, espectacular, versículo 7:7 de capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es la regla de oro. No pedís porque no tienes. ¿Por qué? Porque no pides. La Biblia nos dice que pida, la Biblia nos dice que busque, la Biblia nos dice que llamemos, y dice que hay una respuesta. También está la puerta estrecha, que es poderoso, versículo 13 al 15. Luego está lo que pasa cuando caminamos con Cristo, que es el fruto que damos en versículo 15 al 20 de capítulo 7. Y luego está otra parte dura que ya la leímos. Están los hacedores y están los que se pierden. Están los hacedores, que son los que edifican sobre la roca, y están los que se pierden, que son los que nunca os conocí. Ambos están ahí. Esto es una presentación del sermón en general, como un todo, o sea, algo que amarra temas y nos va a llevar muy interesante. No sé cuántos temas, pueden ser unos 15 temas de esos 2 capítulos que vamos a ver. Vamos a concluir entonces con 3 aspectos que podemos resumir del Sermón del Monte, y ahí cerramos por hoy. Vamos a concluir con 3 cosas. La primera, dice, el cristiano no está bajo la ley,
pero debe procurar cumplirla porque Dios así lo está mandando. Vamos a Romanos 8, versículos 3 y 4. Esa es la primera conclusión, que nosotros no estamos bajo la ley, pero nunca se le olvide. Entonces, ¿para qué dejaron la Biblia? La Biblia es una ley, toda. Debemos procurar vivirla. Romanos 8, 3, 4 dice, porque lo que era imposible para la ley, note la palabra imposible, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Dios condenó el pecado cuando Él envió a su Hijo, porque el pecado es lo que nos impide vivir una vida santa. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo creyente nacido de nuevo, aunque sea ignorante en las Escrituras, aunque tenga luchas, se le aplica la misma palabra. Es un hombre salvo, es una mujer salva, y en el caminar Dios le va a ir enseñando poco a poco lo que esa vida necesita. ¿Sí sabía que cada uno de nosotros necesitamos cosas diferentes de Dios? De acuerdo a esa necesidad Dios va a suplir, porque la salvación sí es igual para todos, pero las necesidades son ¿qué? Diferentes. Es decir, hay personas que les queda fácil entender la oración, hay otros que no. Hay personas que les queda fácil leer, a otros se les dificulta leer. B, el cristiano debe vivir consciente que está en la presencia de Dios siempre, 24/7, no las 2 horas del domingo, las 2 horas del martes y no más. No más. Hay gente que viene a la iglesia el domingo y el martes y está 4 horas con el Señor y la semana tiene 168 horas. Imagínese tan poquito, 4 horitas semanales. Y es importante que usted entienda que usted vive en Dios cuando, todos los días, trabajando, está el Señor ahí en su trabajo, cuando hace deporte, cuando está descansando, cuando está en recreación, si le gusta algo también es válido, no es pecado, pero recuerde, el Señor está ahí, mirando todo lo que hacemos. El mundo no vive así. Esta es la gran diferencia entre el cristiano y el que no lo es. El cristiano es alguien que siempre debería actuar a la luz de la relación íntima con Dios. No es, por así decirlo, independiente. Es hijo de Dios, de modo que todo lo que hace lo hace desde esa perspectiva. Por eso el cristiano por necesidad debería ver todo lo que sucede en este mundo en una forma completamente distinta a los demás. Cuando usted ve televisión, tranquilo que el televisor no es la caja de Satanás como decían antes, no. Cuando usted ve televisión usted tiene que discernir. Usted está buscando una película y la encuentra y dice, ay, voy a ver esta película un domingo por la tarde allá acostado. Solo estoy diciendo si eso es una revelación para muchos. Bueno, usted va a ver una película y empieza a verla. El cristiano debe discernir. Tan pronto pasan unos minutos, usted se da cuenta si la película vale la pena o no vale la pena. Ya, tal vez hay mucha imagen sexual, terror, pornografía, vulgaridades. Entonces mejor busco otro programa. Ya, no es más, o sea, no está diciendo no mire, está diciendo discierna, sea consciente que Dios está ahí en su cuarto donde usted está, que Dios escucha lo que usted está escuchando, ¿sí? Y que usted no va a contaminar ¿qué? El templo. Y así para muchas cosas, ¿sí? Que come, que bebe, cómo vive, todo eso está ahí. Tercero y último, el cristiano es alguien que siempre anda en el temor de Dios. Es difícil vivir una vida cristiana si no tememos al Señor. Este temor no es miedo, porque por miedo nadie se sujeta. Es un temor de amor, porque el perfecto amor ¿qué? Echa fuera el temor. Él no se acerca a Dios solamente buscando su bendición, no solamente buscando favores, se acerca buscando adorarlo, respetarlo. Vive una vida de ese modo. El cristiano vive en la tierra siempre con una impresión de juicio, porque él sabe que al final de la vida va a ir a dar cuentas.
Entonces, un pensamiento que está en un verdadero creyente todo el tiempo es que él cuando ora le dice: Señor, guarda mi vida hoy, mi integridad, guárdame de aquí al trabajo, del trabajo a la casa, guarda mi familia. Pero él es consciente que si muere él va al cielo, a la eternidad. Y él sabe que va a esperar ¿qué? El juicio. Si usted no tiene temor de Dios, entonces no piensa en eso. Y el no pensar en eso lo puede llevar a pecar en el día en aquello que usted nunca pensó. ¿Por qué a veces caemos en pecados vergonzosos siendo cristianos y siendo salvos? Estoy hablando. Porque olvidamos este punto tan importante. El temor de Dios. Señor, soy tu hijo. Donde vaya, voy a hacer un trabajo, soy tu hijo. Voy a hablar con un cliente, una clienta, soy tu hijo. Voy a ir al gimnasio, allí soy tu hijo. Voy a ir al supermercado, allí soy tu hijo. Y guarda el corazón, el hombre y la mujer, en donde vaya. Va a ir a una tribulación al mar, allí eres hijo del Señor también. Bueno, si de pronto usted dice: uy, tengo planeada una tribulación cercana, entonces, pero allí es hijo. No se le olvide que en la playa el Señor ve. No se le olvide que en el avión el Señor ve, en el carro, donde usted vaya, el Señor ve todas las cosas. El Señor no se fija en la vestimenta de la oveja, sino en lo que hay dentro de la oveja. El Señor dice en el Sermón del Monte: no repita, por favor, no repita, Señor, Señor, si usted no va a obedecer. No repita esa frase. Repítala cuando usted tenga el temor reverente de decir: Señor, tú eres mi Señor y yo te quiero obedecer. No depende de lo que usted repite o hace en la iglesia, sino de aquel que nos salvó, del Señor Jesucristo. El juicio se acerca y Dios ve el corazón. Cerremos con 2 Corintios 5:10 y oramos. 2 Corintios 5:10. Y entre 8 días nos introducimos en la primera bienaventuranza. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, escuche, todos acá, creyentes, no creyentes, salvos, no salvos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si sabe, le explicaba aquel día, no sé, alguien me preguntó, porque es un tema que a la gente le encanta preguntar: ¿cómo va a ser el juicio? Si hay una manera de saberlo, la Biblia lo enseña. El juicio va a ser de la siguiente manera. Primero, Cristo ya resucitó, dice Corintios. Segundo, resucitarán los creyentes y luego los muertos. Pero al mismo tiempo, no estoy diciendo que haya diferencia de tiempo. Cristo ya está resucitado esperando esa hora. Dice que los primeros que resucitan son los de Cristo, dice Pablo, los de Él. Y enseguida los impíos. Y viene el juicio. Todo es en un momento. No hay dispensación, como algunos dicen. No hay espacios de tiempo. Juicio, regreso de Cristo, resurrección, juicio. Ese es el orden. Regreso de Cristo por su pueblo. Resucitan los muertos, salvos y no salvos. ¿Para qué resucitan? Pues para el juicio. Y ahí viene el juicio para todos nosotros. Oremos.